Es porque conoces a los empleados del coleccionista o a los sacerdotes de la secta lunar. Eso es parte de la cuestión. Definitivamente siento más apego hacia ellos que hacia algún desconocido al que apenas conozco. ¿Qué clase de Dios se pone tan sentimental? La verdad es que me preocupa un poco. ¿De qué manera? No hay ninguna ventaja en que un Dios desarrolle vínculos afectivos con los humanos ni para una de las partes. Claro que hay excepciones, como los santos, pero ni siquiera eso se debía a que lo divino desarrollara apegos hacia los santos. Aquello era algo más vasto, un tipo de amor más misericordioso y abarcador. En todo caso, se parecía a un desastre natural o a un agujero negro. Pero alguien como tú, que cambia por el afecto que siente por los humanos, eso sí es peligroso tanto para lo divino como para lo mortal. Por supuesto, en el caso de Gio, afecto no era la palabra adecuada para describir lo afectado que estaba por la muerte de un ser humano. Aún así, el hecho de que su comportamiento hubiera cambiado, aunque fuera ligeramente, seguía siendo cierto. Joo Seon-bong preguntó con cierta incomodidad, pero en tono burlón. ¿Vas a decir que no pasa nada porque solo soy un ser humano normal y corriente otra vez? No, entiendo lo que te preocupa. ¿En serio? ¡Qué alivio! En efecto, en ciertos aspectos, no soy una persona común y corriente, pero el mundo de Gio siempre giraba en torno a su propia perspectiva, por lo que llamarse a sí mismo un humano común y corriente era algo natural para él. Él también lo sabía. Es que ese hecho realmente no le importaba hasta ahora. Es que pensé que ahora era el momento perfecto. ¿Momento perfecto para qué? Los seres humanos somos criaturas en constante cambio, ¿no es así? Sabes, eso no es precisamente algo muy humano de decir. Es una lástima. En realidad, no creía que no fuera un ser humano normal. Era simplemente un retrato fantasmal. Eso es todo, una existencia insignificante, a la deriva por la vida. Observó, disfrutó, se mantuvo al margen, pero no era ajeno a la realidad. Ahora que esto se había hecho evidente, tenía la voluntad de actuar. Y porque un joven sacerdote le rogó que salvara a su familia. Ah, claro, sí, eso era. Y Sol me pidió un deseo. Ah, joder. Como adulto, ¿no debería al menos intentar concederlo? Joo Seon-bong dejó escapar una risa muy cansada. Entonces, se acabó. Eso parecía. Quizás las cosas podrían haber transcurrido sin problemas. Esta no era una petición cualquiera. Iba dirigida al origen. Incluso si le hubiera ocurrido a cualquier otra obra bajo la supervisión del recaudador, habría sido alarmante. Pero que el retrato de Gio mostrara indicios de que él mismo iba a tomar cartas en el asunto era escalofriante para seres como estos. El problema no radicaba en cuán útiles o beneficiosas fueran su bondad o sus acciones. Su mera participación podría ser un desastre. El potencial por sí solo era suficiente para volver loca a la gente, y en la mayoría de los casos, ese potencial se convierte en desastre. Así pues, idealmente, esperaba que este retrato no se involucrara demasiado emocionalmente en asuntos humanos. No se humanizaría demasiado. Claro que podía considerarse humano, pero una vez que eso echó raíces, las cosas se complicaron. Sin embargo, las cosas ya han llegado a este punto. Realmente sentía que era algo en lo que no debería involucrarse. ¿Puedes esperar aquí un rato? Iré a hablar con el maestro del gremio. ¿O te vas? Eso es más rápido de lo que esperaba. No hay nada bueno en retrasar este tipo de cosas. Dejando a Gio sentado donde estaba, Joo Seon-bong se levantó para salir de la tienda provisional. Sintiéndose un poco mejor, se volvió a poner el abrigo que se había quitado antes. Ah, claro. ¿Y si el maestro del gremio dice que no? Bueno, Gio sonrió. Podría escaparme. Dios mío. Joo Seon-bong se rió con él. Supongo que la última razón fue realmente la decisiva. Visa Beul, quien había recibido con agrado la visita de Joo Seon-bong, se acarició la barbilla pensativamente. Al fin y al cabo,
Los místicos son débiles ante los deseos de los seres sensibles. En el caso de Cha y Sol, técnicamente es bueno, una especie de apóstol de Dios si las cosas han llegado tan lejos. Será difícil revertir la voluntad divina, por eso he venido a verte, maestro del gremio. Ahora en serio, a todo el mundo le encanta endosarme los trabajos más duros. Visa Beul sonrió con fingida exasperación. Siempre te encargas de las cosas molestas. Así que te lo perdono. Te has vuelto un poco más guapo desde que te hiciste amigo de ese encantador retrato, curador Yo Seonbon. A esa expresión corporativa suya, indescriptiblemente peculiar. Es verdaderamente encantadora. Visa Beul soltó una risita y luego se giró hacia el sacerdote rubio. Kang Seodam, ¿qué opinas de esta situación? Si necesito golpearme la cabeza contra el suelo, lo haré. Dios mío, ¿por qué dirías algo así? Kang Seodam se preguntaba por qué lo habían convocado durante un descanso tan inusual, sobre todo cuando todos estaban descansando antes de comenzar la búsqueda de la respuesta correcta. Jamás imaginó que algo tan catastrófico pudiera haber ocurrido. Pensó en Cha y Sol, la novicia que se había marchado corriendo hacia su Dios, perdiéndose de vista. Ahora que lo pienso, su cara no tenía buen aspecto. Él lo comprendió. Cha y Sol era joven, su apego a su familia era profundo, había sufrido mucho en una mazmorra en la que nunca debió haber estado, y ahora había presenciado cómo su familia se convertía en un monstruo, o en algo aún peor. Kang Seodam contuvo otro suspiro que amenazaba con escaparse. Tenía que asumir la responsabilidad primero. Permítanme disculparme, eso realmente no es necesario. Sé que has estado atento a Cha y Sol, has hecho todo lo posible. Si el aprendiz tomó una decisión precipitada, a pesar de eso, ¿qué más puedes hacer? Como probablemente saben, el comportamiento impulsivo de un seminarista suele indicar una deficiencia en la atención que recibe de su sacerdote. Agradecería la oportunidad de asumir la responsabilidad. Podría haber inventado muchas excusas para justificar por qué no había visto las señales, pero al final, no eran más que eso. Excusas. No había forma de justificar el hecho de que lo divino ya se hubiera movido tanto en su corazón como en sus acciones. Al menos es un ser divino que entiende a los humanos, pero eso por sí solo no bastaba para brindar tranquilidad. He oído que Hunter Sergio desea actuar de forma independiente. ¿Podrías explicarme qué implica eso? Si es posible, me gustaría acompañarlo, aunque sea parcialmente, para compartir parte de la responsabilidad. No he oído ningún detalle concreto. Yo Seonbon negó con la cabeza. Ni siquiera sé exactamente qué quiere. Lo siento, me desperté sobresaltada y vine corriendo para una reunión de emergencia. Por ahora, se quedará aquí hasta que tomes una decisión, así que al menos eso es algo que agradecer. Veo, pero a juzgar por lo que dijo, no creo que planee llevar a nadie consigo como sacerdote. Probablemente ya lo sepa, pero estar entre humanos impone muchas restricciones, debido a la atención que recibe. Debido a la fe, probablemente solo quiera moverse con libertad. Kang Seodam contuvo otro suspiro. ¿Acaso no aprendió a no pedir deseos a un ser divino a la ligera? Sobre todo cuando la persona era particularmente amada por la divinidad o ostentaba un alto rango dentro de su poder sagrado. Esos casos eran especialmente peligrosos. Las probabilidades de que una divinidad respondiera a tal deseo eran mucho mayores. Por supuesto, Cha y Sol también lo sabía. Kang Seodam se lo había advertido repetidamente, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, así que debía saber que, si hacía algo así, habría consecuencias, posiblemente consecuencias enormes que ella misma no podría afrontar. Cha y Sol era una estudiante amable, perspicaz e inteligente. Al menos es mejor que ese maldito Dios malvado, probablemente, comparada con la molestia que aún le susurraba al oído. Cha y Sol, quien le hizo una sincera petición a su bondadoso Dios, era 1000 veces mejor. Kang Seodam decidió encontrar consuelo en eso. Mientras se frotaba la comisura de los labios, miró a Visa Beul. ¿Qué opinas, maestra del gremio Visa Beul? Si no queremos ganarnos el resentimiento de Hunter Sergio, probablemente deberíamos permitirlo. Podría haber margen para negociar otros aspectos. Como en cualquier pacto divino, eso depende de sus objetivos. Es mejor saber primero qué quiere Hunter Sergio. Visa Beul se volvió hacia Yo Seonbon. ¿Podrías llamar a Hunter Sergio y a los sacerdotes en formación?
Ver cómo la situación se volvía cada vez más compleja le resultaba divertido a Bisa Beul, quien sonrió. En ese mismo momento, solo en el alojamiento improvisado, Hyo permaneció sentado en silencio, cuando de repente le vino un pensamiento a la mente: ¿soy un niño problemático? Ahora que lo pensaba, pedir acción independiente en una organización de tipo militar como esta, ¿no fue eso un poco descabellado? Capítulo 361. Para empezar con la conclusión. Hyo emprendió un viaje solitario en solitario a Vaya, no esperaba que tu cara se viera tan mal. ¿Sabes lo que se siente al ser un curador que acaba de enviar su propia obra? Bueno, soy coleccionista, así que por supuesto que sí. Curador Yoo Seonbon, usted no es un conservador. Maestro del gremio Yoo Seonbon estaba de pésimo humor. Dejar una obra como el retrato de Hyo, su propia creación, sola en este vasto jardín, parecía un presagio demasiado inquietante como para expresarlo con palabras. Bisa Beul le dedicó esa sonrisa pícara tan característica. Si sigues con esa cara, nuestros sacerdotes de la secta lunar podrían empezar a mirarte raro. ¿Te parece bien? Ya estoy recibiendo esas miradas. Bueno, se ha convertido en un rumor bastante famoso, para ser justos. No es del todo falso decir que lo he mantenido encerrado. El llamado rumor sobre el encarcelamiento de Sergio Hunter era un secreto a voces entre los cazadores. La gente no hablaba de ello abiertamente, pero todos parecían pensar: bueno, es coleccionista, así que claro que haría algo así dado el comportamiento habitual de Yoo Seonbon, y lo poco que se desviaba la verdad en realidad. Ni siquiera podía enfadarse por ello. Se frotó el costado vacío distraídamente y miró a Bisa Beul. Entonces, ¿empezamos? Suena bien. La secta de la luna también parece estar lista. Si será mejor que hagamos algo mientras Hyo no está tras la batalla contra los payasos. Las partículas místicas se habían deformado y el terreno había cambiado. A pesar de que habían estado investigando durante los descansos, la respuesta aún no se había manifestado. Fue extraño. La verdad, la secta de la luna había señalado este lugar exacto como el punto de singularidad donde se producían los picos de partículas místicas y sin embargo, cuando intentaron encontrarlo, no había rastro de él. Aunque el flujo de partículas se hubiera desviado, debería seguir estando en algún lugar cercano. Sin embargo, el payaso había dicho claramente que el objeto que coincidía con la respuesta estaba allí. La secta de la luna había planteado la hipótesis de que tal vez el payaso había alterado el flujo de partículas. Al pensar en eso, Yoo Seonbon se frotó el cuello. Como mínimo, necesitamos ese tipo de resultado, ¿no? De lo contrario, pareceremos niños indefensos abandonados a la orilla del agua. ¿De verdad vas a comparar la misericordia de Loureyin con un bebé abandonado en el río? Bueno, el contexto es similar, ¿no? Aunque la escala sea un poco diferente, aún así le dejó una sensación de inquietud. Lo que realmente me preocupa es que, esta vez, los patrones de comportamiento del retrato cambiaron claramente. Si los humanos no mostraban iniciativa y resultados, el retrato de Hyo podría llegar a creer, que los humanos eran criaturas destinadas a ser controladas. Pero por muy ideal que sea la utopía, nadie quiere ser ganado en un corral. Claro que él jamás admitiría pensar eso. Así es como se vería desde la perspectiva de Orejin. Y ahora, los apóstoles de color comenzaban a ser observados en la tierra. Sobre todo el apóstol azul cielo aparecía con demasiada frecuencia. Antes de que la tierra cayera en manos de Hyo, los humanos debían encargarse de las cosas adecuadamente por sí mismos. En ese momento, los apóstoles solo observaban y ofrecían una ayuda insignificante. Pero si algo salía mal, todo podría descontrolarse. Vamos a ver. Con su habitual sonrisa tranquila, Yoo Seonbon contempló el jardín. Gracias a la intensa batalla, su estructura, ya de por sí compleja, se había vuelto aún más caótica. Incluso un vistazo rápido bastaba para darse cuenta de que era más enredado que un hormiguero. Apretó los labios. Puede que estuviera devastada, pero seguía siendo una caverna onírica y hermosa. Sin embargo, ahora se infiltró otro tipo de inquietud. ¿Alguna vez tuvo fin el canal de las gemas?
Si aún no estoy senil, jamás he oído hablar de un informe semejante. Ja, estamos jodidos. La bendición de las horas extras parecía no tener fin. Mientras tanto, la situación de Hyo al menos parece que no me tratan como a un niño problemático. Eso es un alivio, ¿verdad? Ruok. Esperemos que esta estrategia funcione de verdad. Él caminaba tranquilamente por el jardín desde la perspectiva de Hyo. Había dos causas principales para el desastre catastrófico en el que se encontraban en ese momento. Primero, Seorge. Segundo, sus discípulos. No podía decir que ninguna de las dos cosas tuviera relación con el qué amigos tan problemáticos tengo. Como dicen, hay que elegir bien a los amigos. Y si se analizaba la situación en un sentido amplio, el jardín con piernas y los discípulos emocionalmente inmaduros eran, técnicamente, todos sus amigos. Yo Seonbon no se equivocaba cuando dijo, no es tu culpa, ¿por qué te sientes responsable? Aún así, la conciencia de Hyo se remordió, aunque levemente, porque si los conocía. En cualquier caso, si entro junto con el recaudador, deberíamos poder cerrar el cerco desde ambos lados. Eso ayudará a aclarar las cosas, ¿no crees? Señora. ¿Por qué pareces tan poco convencido, hijo mío? Así pues, Hyo decidió optar por un enfoque simultáneo. Como buen retratado, no iba a morir simplemente por sumergirse en un cuadro que él mismo había pintado. Simplificó la movilidad. Aram, que desconocía la situación, se quedó perplejo al principio, pero una vez que el coleccionista dijo con firmeza, está bien, ella se convenció a sí misma. Más o menos. Me pregunto qué se habrá dicho a sí misma para que todo tuviera sentido. Sus ojos eran extrañamente compasivos, y a la vez reverentes. ¿Todavía puedo verlos con claridad, señora? No importa a dónde vaya, siempre recibo ese tipo de miradas. ¿Es ese mi problema? Giovanni esbozó una sonrisa amarga. De todos modos, no hay manera de que pueda quedarme sentado sin hacer nada ahora mismo. Hasta hace poco, había estado a punto de dejarse convencer por su querido Jung Joo Seonbon para que se quedara, pero al ver a Isol sollozando de esa manera, no pudo evitar sentir una sensación de responsabilidad adulta. Aún así, seguía siendo un profesor convertido en retrato, con una debilidad por los niños. Espero encontrarme con alguien pronto. Hyo ladeó la cabeza y sonrió. ¿No lo crees, Arya? Chapoteo. Desde las profundidades del agua del mar, una silueta oscura ondeaba majestuosamente. Parece una ballena gigante en algún lugar del siempre cambiante diseño del jardín del placer. Hyo se encontraba bajo un cielo despejado, en una vasta extensión de océano profundo. Esta pequeña mazmorra, ambientada en torno a las vulnerabilidades personales, parecía, en ese momento, reflejar a Giovanni, pero se sentía un poco diferente. A diferencia de las mazmorras de otras personas, esta no parece necesitar ser conquistada. Solo he estado caminando y ya puedo ver el final, o tal vez caminar juntos con ustedes dos era la condición para superarlo. Cuando Giovanni alzó la vista hacia el cielo, las nubes florecieron y se extendieron por la vasta extensión despejada. Se convirtieron en una puesta de sol teñida de luz iridiscente y, en cuestión de instantes, se transformaron en un cielo nocturno repleto de estrellas. Por muy azul cielo que seas, esto es un poco exagerado, ¿no crees? Ruok. Cierto. Si esto es una mazmorra, quizás incluso podrías arrancar una de esas estrellas. Honey, a quien le encantaban las cosas brillantes, miraba fijamente una estrella brillante con ojos codiciosos. Desde el acueducto de las gemas hasta ahora, parecía que un poco de brillo la había calmado considerablemente. Veamos qué sigue a continuación. Nos encontramos con un bosque contaminado por veneno. Claro, ahora que estamos aquí. Menos mal que no trajimos a nadie, ¿verdad? Hyo dejó escapar un suspiro y palideció. Giovanni tenía una complexión bastante robusta para ser sacerdote. Pero este tipo de ambiente se adaptaba mejor a Argio. Incluso se parecía un poco a su tierra natal cuando estaba con otras personas.
Esta parte de mí nunca se notaba. Me pregunto qué estoy pensando. Se rascó ligeramente el cuello y avanzó. La sirena que había estado siguiendo como una sombra desde las profundidades del mar salpicó tierra con su cola una vez, y luego desapareció. Lo más probable es que se hubiera deslizado bajo su oscura sombra en aquel espacio bordeado de innumerables árboles. Gio divisó fácilmente a su amigo. Para ti también ha pasado mucho tiempo. La corteza multicolor de los árboles presentaba dibujos que recordaban a las astas de un ciervo. Estaban quietos, pero era innegable que estaban vivos. Sergio paseaba entre ellos, susurrando con sincero cariño: hace tiempo que no te veo. ¿Te daba vergüenza mostrarte? Señora, no seas así. Al menos estos amigos no son ilusiones, tranquilizó a Honey, que había empezado a ponerse nerviosa. Había tantas cosas emocionantes que era difícil distinguir la realidad, pero se trataba de amigos de verdad. De Gios Pálid no habían sido elaborados en este jardín. Entonces, ¿el siguiente paso debe ser el mundo de Seorge? Sorprendentemente, no lo fue. Eres un fanfarrón sin escrúpulos, ¿verdad? Ruuka. Vale, vale, no hay necesidad de gritar. De repente, por lo que se ve, este mundo reflejaba a Sergio en este punto con expresión inexpresiva. Gio parpadeó 2 veces. Creo que ya sé con quién me voy a encontrar. Si se mantenía el patrón, le tocaba el turno a Seorge, pero ese cabrón, que mastica lo dulce y escupe lo amargo, probablemente no iba a aparecer tan fácilmente. Entonces Gio adoptó una forma familiar y, efectivamente, me encontré con una cara conocida. Era una cabaña tranquila en el bosque. Estás empapado en sangre. Estás poniendo una cara rara desde dentro de ese retrato familiar. Gio le preguntó a Aera. ¿No vas a decir nada? Cazador Sergio. Si soy Sergio. Si te llamara profesor, ¿qué significaría eso? Entonces yo sería tu profesor, como si eso fuera lo más obvio del mundo. Dana Era, que había intentado escapar de la mazmorra, permaneció sola y presenció muchas cosas. No podía recordarlas. Eran historias borradas del mundo y, sin embargo, el tiempo que una vez existió se reflejaba en este mundo de Anjara, que había sido una estudiante ejemplar. No podía dejar de leer esas historias. Primero, en la escuela, ella vio el bautismo que había recibido. Quizás fue porque había estado presente en el momento en que su maestro se convirtió en Dios y su suposición era correcta. De Anjara había recibido una bendición milagrosa. El día de la gran catástrofe había despertado un poder misterioso. Su maestro ya no era humano, era misericordioso. La salvó y le otorgó poder. La reverencia de Anjara debió haber comenzado allí. Al salir de la escuela, llegó a un pequeño pueblo, un lugar con casas vacías. Ropa de niña abandonada, una fotografía de un anciano y un niño. Un pueblo tranquilo y apacible donde solo quedaban almas bondadosas y entre ellas, nuevas huellas dejadas por la juventud. Una fotografía de alguien cuyo rostro había sido borrado, colocada justo al lado de la del anciano y la niña. De Anaera y sus amigos aparecían juntos en ella. Así que eso era. Habían huido de la escuela y habían venido aquí. Quizás, de alguna manera, habían encontrado la paz aquí, pero debían saber que su maestro era un dios. Habiendo sido arrojados a la naturaleza antes incluso de graduarse, los estudiantes habían esperado de él todo: apoyo absoluto, seguridad eterna, protección perfecta, favoritismo exclusivo y, al final, bautismo. Ellos deseaban la misma bendición que había recibido Dana. Era interesante, aunque no fue del todo divertido desde el principio. Jeon Aebon dejó muy pocas huellas, por eso te eligieron. Con el paso del tiempo, los estudiantes más perspicaces y otros comenzaron a notar algo. A diferencia de los despertados comunes, el poder de Dana no era algo innato que ella hubiera descubierto, sino algo que había recibido, o tal vez ni siquiera la había recibido. Tal vez había sido contaminada. Por ello Danjara sentía que estaba conectada con su maestro y quizás por eso lo veneraba como a un dios. Tal vez. Y luego, después de eso, nunca fuiste a la ciudad, ¿verdad? Por mucho que caminara, el paisaje permanecía inmutable. ¿Se debía a la desesperación de los alumnos por no perder a su querida maestra?
¿O simplemente a la preferencia de la propia maestra, a quien no le gustaban el ruido ni las multitudes? Los edificios y el paisaje cambiaban poco a poco, pero al final, ella seguía en medio de un tranquilo entorno natural, pero las huellas que quedaron tras de sí plantearon una pregunta en Danhara. ¿Tenías alguna opinión al respecto? Dicen que los dioses y los héroes son creados por los humanos y en todos los sentidos, esa afirmación es cierta, parecía ser así incluso ahora, probablemente también lo era entonces, aunque necesitaba comida y sueño, aunque sangraba sangre caliente. El maestro comenzó a ser tratado gradualmente como algo más cercano a un dios y tal vez realmente lo fuera. Las asombrosas huellas que dejó tras de sí demostraban que había superado los límites de la humanidad, no solo en términos de poder, sino también en su forma de pensar. A pesar de ser humanos y justo cuando intentaba pensar en él como un dios, sus ojos se posaron en una sencilla carta de cumpleaños. Al parecer, el dios de sus alumnos les había escrito personalmente notas de cumpleaños cada año. ¿También les había horneado pasteles? ¿Qué clase de dios doméstico hace eso? ¿Era humano? Como mínimo, parecía alguien que deseaba seguir siéndolo y parecía alguien digno de ello, pero para los estudiantes, él siempre habría sido un dios, y para quienes seguían a los estudiantes con tanta destreza, probablemente seguía siendo igual. No, tal vez incluso habían intentado elevarlo por completo al reino de los dioses. A pesar de su deseo de seguir siendo humano, existen muchos casos en los que algo se convierte en Dios únicamente gracias a la fe humana. Intentaron construir un mundo nuevo con un Dios nuevo. ¿Alguien que los apreciara y favoreciera por encima de todos? Merecían el castigo divino por ello y tal vez lo recibieron. Los pasos de Danhara se detuvieron finalmente ante un charco de sangre. Incluso para el presidente de la asociación, era difícil creer que aquello procediera de un ser humano. Poco profunda, pero extendida, la sangre empapaba el suelo. En el centro yacía una muñeca de paja. ¿Por qué estaba tan destrozado? Aunque una bestia la hubiera destrozado a mordiscos, no se vería así. Era una muñeca sin rostro, y sin embargo, su horror era dolorosamente evidente. Danhara pisó la sangre sin darse cuenta. Se encontró rezando: por favor, que no hayamos hecho esto, que no hayamos convertido a alguien en este desastre con algo menos que lo que haría una bestia. Por favor, por favor, por favor. Está tibio, arrodillada en sangre tan tibia como el agua de una bañera en un día de verano. Danhara se cubrió el rostro con las manos. Fue un acto de cobardía, pero sintió alivio. No fuimos nosotros, como mínimo, no fueron los 4 estudiantes los que lo hicieron terminar así, sin importar lo que hubieran hecho después. Las pruebas encontradas apuntaban a demasiados culpables, al menos 30. Eso ya era absurdo. Le dieron ganas de reír. Pero ni siquiera eso le salió. ¿No parece un poco excesivo que el castigo divino lo deje en un estado tan lamentable? Y lo peor de todo es que ni siquiera era él quien debía recibir el castigo. Parecía una buena persona y Aera se tumbó encima de la muñeca tibia. Era una buena persona. Él no merecía morir así. ¿No de verdad que no dicen que si te comes a un dios, obtienes poder e inmortalidad? Que él fue la causa de la gran catástrofe, que el mundo solo podría restaurarse si se hiciera un sacrificio de su magnitud. La gente susurraba estas cosas y así su ansia crecía. Necesitaban esconderlo. Querían que su dios, que solo los amaba a ellos, existiera en este nuevo mundo. Se esforzaron mucho por evitar que se corrompiera, por separarlo del resto de la humanidad. Quizás eso fue lo que provocó su caída. La gente irrumpió, intentaron matarlo, devorarlo, y ante la fealdad de la humanidad y su compasión, casi lo lograron. Para cuando los insensatos discípulos intentaron rescatar lo que pudieron, él ya estaba así, ya reducido a esto. Habían intentado convertir a su maestro en el dios de una nueva era. Casi lo habían logrado. Sin embargo, debido a la muerte de aquel que estaba destinado a ser Dios, el mundo comenzó a tambalearse. El destino y el misterio se precipitaron en el caos. Había 2 opciones: que muera como un ser humano y que la tierra se derrumbe, o convertirlo en el dios de la tierra y dejar que la humanidad continúe. Si se hubiera elegido la primera opción, la tierra se habría
convertido en una nueva mazmorra y habría vagado a la deriva por el cosmos, pero con la segunda, al menos los humanos habrían tenido un futuro. John Aebon estaba disgustado con esas dos opciones ahora que lo pensaba. Él había mostrado signos de vacilación en todo momento, rara vez participaba plenamente, siempre parecía mantenerse al margen, claro que deseaba cosas, pero no más de lo que quería a su profesora. John Aebon había sido el único que se oponía al consumo, pero estaban unidos por el destino y él había amado a sus amigos, así que, por supuesto, perdió por eso hizo esa promesa. ¿Hiciste que lo olvidaran? ¿Por qué? Ella sabía por qué. Porque sin borrar todo lo relacionado con el maestro, la tierra no podría salvarse. ¿Pero era esa realmente la única razón? ¿No era también una forma de huir? ¿Por qué Danjara soltó una risa hueca mientras yacía sobre la muñeca destrozada? Le escocían los ojos, le dolía la cabeza, tenía la garganta seca, quería apretar los puños. Pero la muñeca era tan frágil que ni siquiera podía hacerlo. ¿Por qué habían llegado tan lejos? No deberíamos haberlo hecho, no deberíamos haberte visto como un dios. Arrorarorarora. Profesor, habiendo llegado a un callejón sin salida, bebió de la sangre tibia. Y se abrió una puerta en una habitación, una calma tan antinatural que resultaba extraña en el interior, una habitación llena de las huellas del profesor. Un único retrato permanecía allí, como si la estuviera esperando. Danjara se acercó en silencio y extendió la mano. El hombre que estaba dentro, pálido como un cadáver, le tomó la mano con delicadeza y la jaló adentro. Era una cabaña tranquila en el bosque. Estás cubierto de sangre, estás poniendo una cara rara desde dentro de ese retrato familiar. El maestro le preguntó a su alumno. ¿No vas a hablar? Cazador Sergio. Si soy Sergio. Si te llamara, maestro, ¿qué pasaría entonces? Entonces yo sería tu profesor, como si eso fuera lo más obvio del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo? Abuelo. ¿Qué pasa? Sobre el lienzo. ¿Indulto? Que se pinte sobre el lienzo. El primero en hablar fue un anciano, un hombre senil que aún conservaba la ciudadanía de primera clase. Nuestro Dios ha regresado, murmuró desde su cama. Que se pinte sobre el lienzo. Capítulo 362. Maestro del gremio. Estoy informando. Actualmente, entre la población de mediana edad y anciana de Corea. ¿De tener maestro del gremio? Dije que pararas. No hace falta que lo digas, ya lo sé. Seoe murmuró, sujetándose el rostro, que por una vez estaba visiblemente contraído. Esto es una mierda. La promesa de la eternidad se había roto. El impacto de esa promesa incumplida no solo afectó a quienes aún permanecen en la tierra, por supuesto incluso a alguien tan importante como Visa Beul estaba obviamente entre los afectados. Ahora que lo mencionas, si hubo algo así, surgió una vez y luego desapareció. El sistema parece prácticamente inoperante, así que supongo que la promesa de la eternidad realmente se derrumbó. Pero, ¿qué fue exactamente? Todo el mundo lleva murmurando desde antes. ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, esto es algo que tendrías que entender si fueras de mediana edad o mayor en la Corea actual, especialmente en tu caso. Yo, Seonbon, no esperaría que lo supieras. Tu edad, tu entorno infantil. Visa Beul parpadeó con sus ojos amarillo limón, con los dedos apoyados en la barbilla. Por una vez, no sonreía. Su expresión era indescifrable y su tono, inexpresivo. Mientras comenzaba a explicar la situación en los primeros días de la gran catástrofe, ¿existía un Dios muy conocido, un solo Dios? Por favor, no me digas que es esa persona. Disculpen, pero si nadie jamás descubrió el nombre real del Dios, pero la religión en sí era relativamente famosa. Lo llamas religión, así que supongo que no era solo una pequeña secta, ¿verdad? En aquel entonces, la gente no podía permitirse el lujo de distinguir entre sectas y religiones, pero sí,
Esta estaba bastante organizada y tenía una envergadura considerable. Tampoco era una de las religiones problemáticas en una época en la que la tortura, el canibalismo y los sacrificios de personas vivas eran sorprendentemente comunes en muchas religiones. Este grupo simplemente veneraba a su Dios con sincera devoción y amor. He oído que hacían servicio comunitario, repartían comida a los refugiados, ayudaban a reconstruir aldeas, incluso se ofrecieron como voluntarios para cazar monstruos. El hecho de que tuvieran los medios para hacer todo eso indica que contaban con bastante financiación. Lo inusual, sin embargo, era que no adoraban a un ser divino abstracto, sino que veneraban a un ser humano vivo. Solo eso basta para que se les considere una secta. No me digas que fue. Lo más probable es que fuera una religión fundada por el símbolo de la eternidad. Era popular en aquella época. Nadie sabía a qué Dios adoraban, pero el rostro del presidente de la asociación aparecía en un lugar destacado en todos sus materiales. Beul se tocó debajo del ojo, como si estuviera repasando viejos recuerdos. ¿Cuál era la oración? Tenían una oración muy conocida. ¿Hubo una oración? Ya te dije que estaban organizados. Claro, chasqueó los dedos. Que se pinte sobre el lienzo. Yo Seombon esbozó la sonrisa cansada de un hombre a punto de desmayarse con solo oír eso. Se puede adivinar a quién se referían. Nunca dije que estuvieras equivocado en tus sospechas, yo Seombon, pero sí, parece que así es. Y después de esto intenta argumentar que es una persona común y corriente. La verdad es que no sé qué voy a hacer. Esa es la paradoja que todo conservador debe aprender a sobrellevar cuando se trata de tratar con místicos en serio. Ni siquiera no sé qué decir a estas alturas. Me imagino que el mundo exterior también debe estar bastante conmocionado como mínimo. Tanto yo Seombon como Beul sabían lo que el símbolo de la eternidad había sacrificado. Nadie se había imaginado que el simple hecho de recuperar los recuerdos de un tipo que siempre insistía en que solo soy una persona normal provocaría este tipo de efecto dominó. Ahora que lo pienso, entiendo lo que el símbolo de la eternidad intentaba hacer en aquel entonces. Probablemente querían convertir a una persona viva en un dios, crear un dios a tu gusto. ¡Qué proyecto tan divertido! No creo que sea muy divertido, maestro del gremio. Eso es porque para ti es simplemente parte del trabajo que te toca hacer hasta altas horas de la noche. Pero cualquiera que viviera en la región central en aquel entonces probablemente lo sepa. La principal zona de actividad de la religión era un área boscosa y, por supuesto, se centraba en esa región. Esa región tenía una población enorme. ¿Estás diciendo que la mitad de la población de Corea en aquel entonces podría haberlo sabido? Recuerdo que yo mismo sentía cierto interés por el tema, quizás incluso cierta molestia. En fin, la sola idea de convertir a un ser humano vivo en un dios es fascinante, ¿no? La religión no lo proclamaba a los cuatro vientos, sino que era más bien sutil y omnipresente. ¿Tenía siquiera un nombre? Retrato. Beul sonrió levemente. Sí, se llamaba Retrato. Era un nombre que expresaba claramente el deseo de preservar a una persona viva. Incluso entonces, Beul lo consideraba bastante obsesivo. Había una clara sensación de fijación. ¿En qué estás pensando con tanta intensidad? Me preguntaba cómo se interpretaría esto en la tierra moderna. ¿Cómo crees que lo recibirá la gente? Si gestionamos bien la narrativa, ¿podría pasar desapercibido sin demasiado revuelo después de todo esto? Bueno, la Tierra ya tiene a los entusiastas de la capa negra, ¿no? Incluso fueron reconocidos formalmente como una religión y, lo que es más importante, su objeto de culto, la capa negra, era bondadoso con los humanos. Y los humanos correspondían a esa bondad. Ahora que todo ha salido a la luz, la gente seguramente se dará cuenta de que el dios de Retrato y el de la capa negra son esencialmente la misma entidad. Aún así, la mayoría probablemente lo considerará simplemente una religión peculiar y reconfortante creada por el símbolo de la eternidad. ¿Una religión para sentirse bien? ¿Qué es eso? Admito que la reciente pérdida de credibilidad es preocupante, pero, en general, la confianza pública en el símbolo de la eternidad sigue siendo sólida.
Al menos en la zona metropolitana diría que podemos presentar esta religión como algo creado originalmente para la protección y la prosperidad de la tierra. Te das cuenta de que ese final hizo que todo sonara peor, ¿verdad? Bueno, el presidente Dana era la estableció en su momento y ahora ha sido revivida, es un recurso narrativo conocido, una vieja fe que regresa debido a un sistema fallido. Esperar Joe Seonbon frunció el ceño entonces. ¿No revela esto básicamente que el sistema era Black Cloak desde el principio? Es bastante obvio que no eran enemigos, y la coincidencia entre su regreso y el colapso del sistema es demasiado perfecta. ¿Acaso la gente no empezará a culparlo? ¿A decir que él causó la falla del sistema? Bueno, al menos no tenemos que preocuparnos de que nos tachen de secta. Portrait era ética y moderada, incluso entonces. Era difícil encontrarle fallos. La gente no se resentirá por su regreso. En cuanto a esas preocupaciones, ya veremos, la mayoría de la gente ya ha descubierto cómo vivir sin el sistema. Aún así, ¿me estás diciendo que convirtieron a una persona viva en un dios? Eso es, como mínimo moralmente ambiguo, teniendo en cuenta todo lo que la asociación ya hace, y como la mayoría de la gente simplemente lo acepta. Sinceramente, probablemente se verá como, nuestro presidente de la asociación tuvo una gran visión de futuro. Claro, la gente podría preguntarse por qué un dios tan maravilloso estuvo oculto durante tanto tiempo. Entonces Beelzebub ladeó la cabeza y se corrigió. No, no, si lo interpretamos bien. Podemos decir que era una condición necesaria para la creación del sistema, que el Dios tenía que ser sellado para mantener el orden. Dado que el sistema realmente ayudó a la humanidad, la gente lo aceptará. Si lo piensas bien, no está lejos de la verdad. Ahora mismo, todo parece caótico porque ha surgido una religión inesperada, pero con la influencia y el poder del símbolo de la eternidad, no es incontrolable. Seguirá habiendo problemas al final. Todo se reduce a la presentación, ¿no? No hay necesidad de ser tan ingenuo, curador. Yo, grande o pequeño, todo se puede manejar discretamente. Para eso está nuestro gobierno. Y la asociación ahora se considera manejado con discreción como honorable. Es solo una forma de hablar. Como siempre, no era como si una religión completamente ajena hubiera surgido de la nada. El manto negro ya se había arraigado de forma natural, como una de las religiones más antiguas de Corea. Quizás algunos fans de la capa negra o los seguidores originales del retrato se quejarían, pero no era nada difícil de solucionar. ¿Quién se quejaría de una religión que recompensa las buenas acciones con deliciosos dulces? De lo que realmente debemos preocuparnos no es de los medios de comunicación y qué hay de Hyo. ¿Está bien? Por fin he hecho la pregunta correcta. Lo estuve pensando desde el principio, simplemente no lo dije en voz alta mientras intentaba asimilar la situación. Ay, pobrecita, ¿crees que por eso se marchó solo? No puedo decir que no lo sea. Hyo. Incluso la brisa entre las hojas hacía que Joo Seonbon gimiera de angustia. Sin duda, un verdadero curador. Poco después, Aram se acercó al grupo maestro del gremio de los coleccionistas. Obispo, ¿qué le trae por aquí? Me ahorraré las formalidades. Creo que todos hemos comprendido lo básico de la situación. Sí, por supuesto, tuvimos una conversación entre los sacerdotes. Aram dudó. Luego habló. Dicen que el dios venerado en retrato tuvo un final espantoso. Eso coincide también con mi recuerdo. No muchos conocían la historia completa. Beelzebub estimó que el símbolo de la eternidad debió haber ejecutado la promesa de la eternidad casi inmediatamente después del incidente para borrar la memoria de todos, pero Beelzebub había infiltrado informantes en Portrait y tenía contactos con sus seguidores. Por eso sabía cómo iba a terminar. Todo se convirtió en un cadáver andante. No. El dios del retrato, convertido en un cadáver viviente por bestias que buscaban devorarlo. He oído que su estado era algo que ningún ojo humano debería haber presenciado. Y ahora que Dios ha regresado, ¿deberíamos preocuparnos? A juzgar por las acciones del capa negra.
No se comporta como un Dios malvado, puede que sea así, pero no puedo quitarme de la cabeza la imagen de cómo murió como ser humano. Las vidas de los dioses que alguna vez fueron humanos son casi siempre horribles. Beelzebul sonrió. Levemente, sufrir tan terriblemente y aún así demostrar tanto amor, como no iba a ser un dios. Incluso después de convertirse en cadáver, el dios no había podido morir transformado en un trozo de carne mudo. ¿Cuántos días había sobrevivido así? Bueno, ¿quién se fija realmente en el sufrimiento de un dios? Maestro. Sí. ¿Y si yo dijera que quiero sufrir el mismo dolor? Cubierta de sangre, preguntó Denharrow mientras yacía en la hierba tibia. Si te dijera que quiero soportar el mismo dolor que tú, ¿qué cambiaría eso? Esto no es un regaño. Bueno, quizás debería regañarte, pero pregunto sinceramente, por curiosidad, lo digo en serio, simplemente no creo que cambie nada. Quizás al menos le daría un poco de tranquilidad a alguien. Lo dudo, al menos no para mí. Qué refrescante, qué tontería tan perfecta. Aunque siempre tenía esa expresión, la de Gio se tensó. ¿De qué servía ver sufrir a otra persona? Era lo más inútil del mundo. Podía entender por qué lo decía, pero no le gustaba a Bueno, en fin, aún con todos sus recuerdos recuperados, ¿creías que me iba a enfadar? ¿Por qué? No parece que no lo fueras. Te has convertido en un cobarde desde la última vez que te vi. Nos conocimos hace poco. Exactamente desde entonces, ¿por qué todos se convirtieron en conejos asustados con solo respirar cerca de él? ¿Qué te pasaba por la cabeza en aquel entonces? Lo pregunto sinceramente. La conversación no llevaba a ninguna parte. Dioses de arriba, pensó, sentía que iba a explotar. Quizás estaba actuando con demasiada ligereza dada la gravedad de la situación, pero la verdad, sinceramente, a Sergio no le importaba nada más que la comida que ella había ingerido, y sobre todo no había nada por lo que enfadarse realmente. El profesor bajó la mirada hacia su alumno. Capítulo 363. En el interior de la silenciosa cueva, la pluma que había estado danzando sobre la larga hoja de papel en busca de la respuesta correcta se detuvo desde hace bastante tiempo. Obispo. A cuando Aram, que por alguna razón había dejado de calcular de repente, no se movió, Chaeun-yeok la llamó, lo que la hizo levantar la cabeza y mirarlo con una expresión ligeramente avergonzada. Aram tosió levemente. Lo siento, estaba absorto en mis pensamientos. No tienes que disculparte conmigo, pero cuando dices que estás pensando, las cosas se han complicado en muchos sentidos. Al principio pensé que solo tendríamos que lidiar con una estructura de mazmorra un tanto inusual, pero luego, además de los daños, han salido a la luz muchísimos secretos. Aram habló con la dulce sonrisa propia de una sacerdotisa. Pero no tiene que preocuparse por mí, señor Chaeun-yeok. Siempre he tendido a darle demasiadas vueltas a las cosas. Aún así, gracias por su preocupación. En realidad no he hecho gran cosa. El simple hecho de sobrellevar esta situación también ya es impresionante. Usted es un caso especial, Sr. Chaeun-yeok, así que incluso siendo civil, es capaz de actuar en una mazmorra. Pero eso no significa que no esté cansado, ¿verdad? No quiero ser una carga en una situación como esta. Chaeun-yeok sonrió con incomodidad, como si no supiera cómo responder. Mi hermano pequeño también causó problemas, así que estoy teniendo mucho cuidado. ¿El de tu hermano barra diagonal a Aram se preguntó brevemente a qué hermano se refería, y luego notó la ligera tranquilidad en su semblante? No estaría hablando del hermano que se había convertido en un payaso alegre con esa cara. Aram continuó. He oído que la sacerdotisa Chae-sol le pidió ayuda al cazador Sergio. Es joven, así que creo que es perfectamente razonable, pero debido a eso Hunter Sergio se fue por su cuenta. Esa parte también me sorprendió. No es algo que se pueda decidir fácilmente en una situación como esta, pero supongo que el cobrador consideró que era lo suficientemente seguro como para permitirle actuar de forma independiente. Puede que sea así, pero no, lo siento, entiendo que es una situación difícil. Aram asintió levemente. Al menos el señor Chaeun-yeok parece haberse calmado bastante. Eso es un alivio.
incluso en una época donde la gente muere fácilmente y los lazos familiares se han debilitado. Los hermanos parecían inusualmente unidos. Si a alguien así le hubiera ocurrido algo a su familia, Aram no habría podido culparlos por derrumbarse mucho más de lo que lo hicieron. Tras un momento de reflexión, Aram dijo: si no me equivoco, pareces estar un poco más tranquilo desde que Hunter Sergio empezó a actuar de forma independiente. ¿Hablaste con él, por ejemplo? A diferencia de mí. No, nuestro hijo menor fue a pedirle ayuda, y eso fue todo, pero incluso eso solo pareció ser suficiente consuelo. Entiendo lo que quieres decir. Lamento si mi pregunta fue inapropiada. ¿Te incomodó? No. Gracias. Entonces, fue porque Hunter Sergio no se apartó del dolor de su familia, sino que respondió con acciones directas, que Chaeun-yeok se sintió reconfortada. Tranquilidad, sí, parecía ese tipo de reacción, pero sentirse tranquilo solo con eso. No, ella también lo entendió. Tras haber escuchado las oraciones de innumerables creyentes, Aram había sido santa. Las oraciones sinceras y fervientes podían consolar a la gente, pero no se sentirían verdaderamente tranquilos a menos que hubiera un resultado tangible. En otras palabras, el señor Cheung-yeok y la sacerdotisa Chae-sol confían en que el profesor obtendrá buenos resultados, pero es difícil explicar tal nivel de confianza basándose únicamente en su relación. Tal vez Chae-sol, pero Aram no veía la relación entre Hunter Sergio y Chaeun-yeok como lo suficientemente cercana como para ser familia o amigos, más bien como conocidos. Entonces, ¿de dónde provenía esa confianza absoluta? Debes confiar bastante en Hunter Sergio. Más precisamente, creo en su misericordia y capacidad. Esa es una respuesta bastante singular en cierto modo. Ella podía entenderlo. Al fin y al cabo, el profesor es un santo, tal como lo conoce el mundo. Era un hijo de Dios, un apóstol, alguien que tenía un pie en lo divino, así que quizás era natural creer en él como se creía en un Dios con una sonrisa aún en el rostro. Aram apretó los labios. Sin duda, hay aspectos que siguen siendo un misterio, pero la conclusión a todas esas preguntas siempre terminaba con: porque Sergio es especial. Aram también sabía que era un ser especial, parecía un santo, como ella, pero no era solo eso, irradiaba una presencia que no parecía del todo humana. ¿Es por eso que puede contener la divinidad de la ira? Yo también contengo la luna, pero eso es algo completamente distinto. Era un dios maligno y la ira es un concepto que los humanos no pueden soportar fácilmente. Aram aún tenía algunas dudas. ¿Por qué el coleccionista trató a Hunter Sergio como una obra de arte? ¿Por qué el profesor lo aceptó con tanta naturalidad? ¿Cómo había llegado a tener una existencia tan extraña y singular? Y entonces, de repente, notó un patrón: cada vez que algo salía mal en la Tierra él intervenía. No había ocurrido a menudo, pero cuando aparecieron los monstruos sirena, aunque técnicamente se trató de un secuestro, él había entrado en el corazón de aquella mazmorra. Cuando apareció el dios maligno de la ira, lo absorbió en su cuerpo e intentó purificarlo. Ahora que lo pienso, durante el incidente de la sirena, encontraron algo parecido a Hunter Sergio dentro del calabozo. No era muy conocido, pero debió de haber hecho algo por aquel entonces también. Fue entonces cuando finalmente comprendió la perspectiva del coleccionista. Hunter Sergio parecía una herramienta creada por un dios para salvar a la Tierra de las amenazas. Sus habilidades, el momento oportuno de sus intervenciones, incluso su disposición innata, todo parecía haber sido concebido de esa manera. Se parecía a un sirviente que recibía el castigo en lugar de otros, como un dique que bloquea las olas antes de que lleguen a la orilla, o como un artefacto que sella una maldición, o como el agua que diluye el veneno. Si yo estoy tan afectado, el recaudador, que ha permanecido a su lado, debe estarlo aún más. ¿Fue por eso? ¿Será por eso que ven al profesor no como un ser humano, sino como una obra de arte? Dicen que una vez que alcanzas el rango S, dejas de ser humano. ¿Quizás sea algo así?
¿O tal vez sea algo que desconozco? La religión que surgió durante la gran catástrofe, el retrato, quizás realmente haya algo desconocido sobre esta persona llamada Sergio. El manto negro probablemente era el dios de los retratos. Famoso en aquella época, Sergio era el sacerdote al servicio del manto negro, un santo, pero quizás eso no era todo. Aram miró a Cheung-yeok, quien tenía las manos juntas como en oración, con la mirada fija en el suelo, sintiendo que esa mirada desesperada pero seca se encontraba con la suya. Aram preguntó: ¿tienes una relación cercana con Hunter, Sergio? Creo que tenemos cierta conexión, pero no me atrevería a decir que somos cercanos. Lo tratas casi como a un dios. Bueno, quién sabe, llevaba un tiempo dándole vueltas a esto. Quizás Sergio era realmente hijo de un dios o una réplica, o una encarnación, o tal vez simplemente una manifestación visible de la benevolencia divina, una parte de un dios, que tomaba prestada la forma de un humano, tras haberlo experimentado directamente. The Collector es más ético de lo que esperaban. No son un grupo que trate a las personas como herramientas o piezas desechables, pero si actúan así solo con el profesor. Entonces, tal vez la anomalía no era el coleccionista, era Sergio. Bueno, no es algo que deba preocuparme, no es importante. Mientras decía eso, las preguntas persistían. ¿Acaso no era humano? ¿Un misterio divino moldeado por una voluntad divina? Pero este hombre sonreía sinceramente solo por recibir un bocadillo preparado de forma tosca para Aram. Sergio era humano, podía sonreír, ser amable y relacionarse con los demás. Quizás por eso le molestaba más, porque su vida estaba destinada a ser sacrificada en cualquier momento al mortero de la luna. Esto no es algo que debería decirle al señor Cheung-yeok. Aram exhaló un suspiro interior. En todo caso, este tipo de conversación debería tenerse con el propio profesor o con alguien cercano a él. Si al profesor le gusta vivir de esa manera, entonces resulta aún más difícil para alguien como yo intervenir. ¿Era por eso que Sergio la había querido tanto y la había ayudado a ser más humana? Cuanto más lo pensaba, más le pesaba la idea. Pero ahora mismo, esas preguntas no eran lo importante. Solo espero que no haya que hacer ningún sacrificio. Yo también lo espero. Realmente es un lugar muy problemático, ¿verdad? Aram reanudó sus cálculos. Ya debería ser hora de que aparezca la ubicación, pero cada vez que parecía que las coordenadas se iban a fijar, volvían a dispersarse una y otra vez. Las partículas en este lugar, que se asemejaba al canal de las gemas, eran inusualmente caóticas. Quizás era demasiado extenso, o quizás el patrón era demasiado sutil. He tenido dudas desde hace un rato, pero realmente siento que alguien está interfiriendo. No, fue más que un sentimiento, aunque no era su especialidad. Parecía que dos hackers se enfrentaban. Un artesano invisible, experto en jardinería y misticismo, trabajaba en secreto. Quizás fue el dueño de este jardín, o tal vez el jardinero Jeon Aebon. Cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, Aram sintió de repente que el dolor y la rabia que había estado reprimiendo la invadían. Algunas personas llevaban meses haciendo cálculos hasta que les servía el cerebro. Mientras tanto, el supuesto héroe de la Tierra paseaba tranquilamente por los jardines. No pudo evitar enfurecerse. No, no, quizás ambos me están tomando el pelo, el jardinero y el maestro de mazmorras, turnándose para hacerme la vida imposible. Mientras los sacerdotes de la secta lunar realizaban sus cálculos, los recolectores registraban el terreno, pero hasta el momento no habían obtenido resultados. Lo único que había aprendido de primera mano era que esta zona, parecida a un canal de Yem, era terriblemente extensa. Aún así, la sangre es más espesa que el agua. Tras haber experimentado el jardín en persona, su odio se inclinaba más hacia el maestro de mazmorras que hacia el primer jardinero de la tierra. Ahora lo entendía. Sí, después de todo eso, cualquiera perdería la cabeza. Así pues, el enemigo de la humanidad estaba claro. Aram imaginó agarrar al jefe de la mazmorra por el cuello y sonrió: si te atrapo, no te dejaré morir fácilmente. Y luego estallido. Algo respondió a la enorme furia de Aram y, de repente, cobró vida.
¿qué es esto? ¿Qué es eso? Lo siento, no estoy seguro, oh. ¿Era un dragón algo con la forma de un dragón que ella había visto antes un dragón? Mirar furtivamente. Acaba de emitir un sonido. Incluso lloró como un polluelo, como si se hubiera tragado algo malo. Aram, que siempre había sido tranquilo desde que se convirtió en obispo, estaba genuinamente nervioso por una vez por un instante. Incluso se preguntó si se trataba de la resurrección, Novelite, del dios maligno, pero el dragón de pelaje largo la miró con mansedumbre y frente a Aram apareció el sistema y preguntó: ¿pediste un bebé dragón? Yo no lo hice. Tu pequeño dragón ya está aquí. Dije que no lo llamé. Invocación permanente. Motivo: resonancia de la ira. Por favor, cúbrelo con cuidado. Esto. Y así, Aram se convirtió en la primera persona en la tierra en invocar a un bebé dragón mediante la ira. ¿Por qué a este hombre nunca le gusta nada de lo que hago? Aram rugió, y al pequeño dragón le encantó sin duda, una pareja hecha en el caos. Oh. No, simplemente sentí que alguien estaba hablando de mí. Argio sonrió sinceramente. ¿Es adorable de qué estás hablando? Es como una sobrina para mí. Sus reacciones son graciosísimas. Es una preciosidad incluso con los ojos cerrados. Puedo percibir cosas así. Un verdadero misterio. de Anhara, sentado en el sofá, esbozó algo parecido a una sonrisa. No conozco los detalles, pero has cambiado mucho. Bueno, algunas cosas deberían cambiar, ¿no? Jamás imaginé que te vería sonreír así. ¿Por qué? ¿No me resulta familiar esta cara? Si lo dices así, parecerás un dios malvado que robó el cuerpo del profesor. Más que un robo, se trata de una fusión. Gio señaló la taza que Danjara tenía en la mano y preguntó: ¿el té es de su agrado? Sí, está bien. ¿Te sientes más tranquilo ahora? Había preparado todo tipo de infusiones que, según los rumores, fortalecían la mente. Hubo un momento en que ella recibió la taza y preguntó: ¿voy a morir? Pero al final, se demostró que era inofensiva para los humanos. Entonces hablamos ahora como la gente civilizada. ¿Por qué me estás dando un cuchillo? ¿No era esto lo que querías decir? ¿Crees que lo es? ¿Acaso no sabes lo que significa conversación? Pensé que había sido una buena conversación. El mundo sí que ha cambiado, ¿eh? Fue aún más absurdo porque hablaba en serio. Sé que esto está mal, pero es un poco gracioso. Con su habitual rostro inexpresivo, Gio se cubrió los labios a medias. Normalmente, simplemente diría es gracioso, así que da igual, pero algo le decía que eso no funcionaría en la situación actual. Se concentró. Soy profesor, este es un momento serio, pero Dios, todo lo que hizo fue tan gracioso. No puedo dejarlo pasar esta vez. No, no puedo. Gio lo sabía, él lo sabía. Él lo sabía, pero sabes, siempre supe que este día llegaría. Lo lamento, intenté contenerme, pero sigue siendo divertidísimo. El ritmo es perfecto. Esto es pura dopamina divina. Así que antes de morir, asegúrate de escribir una autobiografía. ¿Recuerdas cuando me encerraste en una habitación y metiste ofrendas a escondidas mientras hacías que tus discípulos rezaran por mí? Les pregunté en aquel momento, ¿verdad? ¿Están seguros de que no se arrepentirán? Estaban todos tan seguros. Pensé que simplemente estaban acumulando un pasado oscuro a su edad. Este es el precio que se paga por la inmadurez adolescente, ¿no? Como es profesor de secundaria, les digo, tener una etapa adolescente durante la adolescencia es una bendición. Uno de Anjara vaciló y preguntó: ¿me estás tomando el pelo? No me hagas quedar como una mala profesora. Vale, sí, te estoy tomando el pelo. ¿Por qué tu cara me hace reír a mí también? Pero en serio,
¿soy el único al que le parece gracioso? GRRRK. Ja es increíble. Capítulo 364. Hyo rodeó con su mano a la furiosa Honey, que claramente parecía estar pensando papá, esa es realmente la reacción correcta, y pareció sentirse agraviado objetivamente hablando, esto es gracioso, ¿no? ¿No era esta la situación en la que el oscuro pasado de un antiguo discípulo, presenciado en primera persona, volvía para golpearlo con la cruda realidad? Honestamente, sentía que tenía derecho a reírse un poco, como buen maestro era un pasado oscuro que había envejecido 30 años lamentablemente, no solo Honey, sino también el estudiante de Anharan no parecían estar de acuerdo, no pareces estar de acuerdo, no, si eso es lo que quieres, pues como quieras debería haber grabado esto y haberlo difundido por toda la oficina de profesores. ¿Por qué sigues haciéndome reír? Resultaba gracioso ver a alguien que ahora, como presidente de la asociación, actuaba como un robot digno, retorcerse de esa manera pensándolo bien. Ni siquiera cuando este chico era líder de una secta o cursaba el tercer año de bachillerato la había visto tan descontrolada. Pensaba que nuestro Aera se había convertido en un adulto ejemplar, pero resulta que sigue siendo un niño. Todavía recuerdo vívidamente aquella imagen imponente que tuve cuando conocí al presidente de la asociación. No ¿tiene ningún consejo que darle a este joven cazador tan inexperto, presidente? Lo sé. Lo sé, deberíamos ponernos serios ahora, pero esto es demasiado bueno para guardármelo sinceramente. Me encantaría que los niños escribieran ensayos de reflexión sobre esto, pero me lo guardaré. No me atrevería a asignar una tarea tan trivial a un símbolo de la eternidad. Su rostro mostraba claramente que no sabía cómo reaccionar. Danjaro parecía completamente desconcertado. Un enredo de culpa y confusión. Después de dudar durante un buen rato, preguntó: ¿de verdad no estás enfadado? Bueno, es obvio que no estabas escuchando ni una palabra de lo que dije. No, pero, en realidad, yo también he estado pensando un poco en ello. Gio preguntó seriamente: ¿esto merece un castigo? ¿Indulto? Quiero decir, soy un adulto, y ustedes también lo son, así que es realmente apropiado que te regañe, ¿no, Belt, como tú, maestro, en este momento? En aquel entonces, ustedes también eran adultos estrictamente hablando. Ya ni siquiera soy su profesor, lo lamento. Yo estaba equivocado. Aera cayó de rodillas y se aferró a la pierna de Gio. Le temblaban las manos. Me equivoqué, profesor, y así. Toda la escena se convirtió en un documental. Mi gran boca debería haberla molestado con más delicadeza. En el punto álgido de esa emocionante descarga de dopamina, un peso abrumador se apoderó de él, y la mirada de Gio se nubló. Odiaba esas vibraciones pesadas y serias. Quiso sugerir: ¿por qué no simplemente aceptamos que ambos nos equivocamos y seguimos adelante? Las palabras se le atenazaron, pero apenas pudo contenerlas. Gio intentó despegar al estudiante que se aferraba a su pierna como una cigarra. No, mi querido estudiante, por favor, no hagas esto. Yo fui quien lo arruinó. Gio la tranquilizó y la calmó, logrando salvar sus pantalones. Quería vivir la vida como una comedia, pero la gente a su alrededor no se lo permitía. Sintiéndose injustamente agobiado, se sentía cada vez más exhausto mientras se servía una taza de té. Gio ofreció el té una vez más. Tómate esto y aclara tus ideas. Danjaro bebió en silencio. Había estado siguiendo todas sus sugerencias o órdenes, sin decir palabra desde hacía un rato. Un momento antes, le había parecido gracioso, pero ahora era agotador. ¿Por qué la vida no podía ser simplemente una comedia? Tras una pausa, Gio se cruzó de brazos. Bueno, entonces sí podemos escuchar ahora lo que realmente piensas. Giovanni sonrió levemente mientras miraba a Danjara, sumido en la culpa. Siempre se me ha dado bien escuchar las historias de la gente. Danjara lo miró fijamente sin expresión, y luego entreabrió ligeramente los labios. ¿Esto es una confesión? Si lo ves de forma tan dramática, eso sí que es un problema, hermana. Así que por eso, Hunter Sergio, es tan popular ahora. Lo entiendo. Bueno, dudo que esa sea la única razón, pero, Dios mío, ¿incluso eso te lo comunican a ti?
Usted es uno de nuestros principales sujetos de observación, por diversas razones y Aera se secó la cara tras un largo silencio, finalmente habló para ser sincera. Pensé que ofrecer emociones y recuerdos no sería gran cosa, ¿no sería gran cosa? Si hubo muchos casos de recuerdos borrados y posteriormente restaurados pensando en eso. Supuse que habría pocos o ningún efecto secundario veo, pero me equivoqué, lo malinterpreté una vez que empezó. Sus palabras fluyeron con suavidad y constancia, las emociones y los recuerdos tenían un precio bastante conveniente sinceramente. Ofrecerlos ni siquiera me pareció una pérdida, solo sentí las emociones que quise y solo conservé los recuerdos que quise conservar. Eso fue lo que salió mal, incluso cuando esas cosas volvieron a mí, fue lo mismo, hice nuevas promesas, basándome en ellas, e incluso si las emociones y los recuerdos correspondientes persistieron por un breve tiempo, no fue un gran problema, solo una incomodidad o irritación momentánea. Danjara dejó escapar una risa hueca. No me daba cuenta sin emociones. No tenía inmunidad sin recuerdos, no tenía experiencia y todo eso me carcomía lentamente, pero lo trataba como un cliché, una verdad obvia. Fingía no saberlo y simplemente vivía así. Los seres humanos se dejan seducir fácilmente por la comodidad. No tenía posesiones materiales, pero tenía poder y autoridad, así que creía que jamás perdería nada. Simplemente repetía lo que había aprendido, interpreté el futuro a través de los datos que mi yo del pasado había dejado atrás y, al final, me volví arrogante. La arrogancia también es un pecado en el que los humanos caen fácilmente, pero no me di cuenta de que era arrogancia, simplemente pensé que eso era lo que tenía, que era quien yo era, que yo, como persona, tenía poder y autoridad, y por lo tanto tenía que actuar en consecuencia, tenía que comportarme de cierta manera. Como abordaba todo racionalmente, sin emociones, no lo reconocía como arrogancia al no tener memoria, desconocía los pecados que había cometido y, por lo tanto, se volvió presuntuosa. Todo lo que tengo ahora, todo me lo has dado tú, maestro, y sin embargo, había olvidado esa verdad fundamental solo para facilitarse la vida. No sabía que existían jerarquías entre las emociones y los recuerdos. Supongo que es porque intentaba comprender el mundo solo a través de números y datos. Así que, a medida que las emociones se acumulaban, a medida que los recuerdos regresaban, creo que me confundí muchísimo. La invadieron sentimientos tan desagradables que le daban ganas de arrancárselos. Aún así, resistió. Tenía que dejar que ese precio se acumulara, para que algún día la presidenta de la asociación pudiera construir un nuevo sistema exactamente como ella quería. Pero con el paso del tiempo, al recordar a Sergio, simplemente no podía borrarlo de su mente. Aquel tiempo, aquella existencia, era demasiado valioso. La sola idea de olvidarlo de nuevo le resultaba insoportable. ¿Hasta qué punto estaban locos cuando hicieron la promesa de la eternidad? Ya no lo sé, es demasiado complicado. ¿Qué tal si simplemente dices lo primero que se te ocurra ahora mismo? Te extrañé. Qué bien, yo también te extrañé. Quería decirle lo siento a usted, profesor. Eso también está bien. Si pudiera volver atrás a antes de la gran catástrofe, no habría hecho eso yo. Exacto, te arrepientes. Hay más, ¿verdad? Después de dudar, Danjara continuó: quizás podría haberlo hecho mejor. Eso es posible. Si hubiéramos logrado convertirte en un dios, qué maravilloso habría sido. Si tan solo te hubiéramos escondido en un lugar más seguro, podrías haberte convertido en el nuevo dios de la tierra y aún así os habría querido a todos. ¿No habría sido eso una utopía? Un mundo donde se alaba a la gente buena, se castiga el mal, abundan los recursos, donde todos son amados por un Dios misericordioso. Con la forma en que la catástrofe endureció los corazones de la gente, es seguro que deseaban aún más una vida así. Aún lo deseo todavía. Me pregunto si podríamos intentarlo de nuevo. Entonces tal vez podríamos gobernar la tierra pacíficamente. Sería el mundo más hermoso imaginable. ¿No crees que es posible? Con los ojos ya sin rasgos humanos, Danjara miró a su maestra. Eso sería perfecto. Eres un maestro maravilloso, así que incluso siendo un dios absoluto, serías capaz de enseñar bien a los humanos necios. Las obras que pintas son preciosas si todos estuvieran dentro de esos bellos cuadros.
Alcanzarían la sabiduría, toda la creación podría ser feliz. Era una obsesión con la utopía. La Tierra sigue siendo inestable, mucho más sin un sistema, así que renunciamos a ofrecer la misma bondad a todos y decidimos saldar tantas deudas kármicas como pudiéramos en esta era. Por eso construimos el laboratorio de investigación de la asociación. Jeon Aebon maltrató a los jardineros. Seo permitió que se descuidara todo excepto lo mínimo indispensable de seguridad. No voy a poner excusas. Sin duda somos villanos, sobre todo yo, pero aún así, ¿es realmente imposible soñar con una utopía? Curiosamente, sigo pensando que es posible. Quiero una tierra más segura, un mundo más perfecto. Entonces, con las manos juntas, Danjaro habló con una voz vacía y fantasmal: ¿por qué no me matas? Ella estaba llorando. Yo sé que no debería ser así. Usted nos lo enseñó, maestra. Conozco el valor de la bondad, conozco las consecuencias del mal y, sin embargo, terminé así. La vida ya no me parece valiosa, el sacrificio ya no me parece trágico. Su voz temblaba terriblemente. ¿Cómo puede alguien que se trata a sí mismo como una herramienta tratar a los demás como personas? Yo no los veo así desde el principio. Aquellas cosas que se desintegran sin dejar rastro con un simple gesto o una palabra, no las veo como humanas. Soy una mala persona, lo soy. Su apariencia aún recordaba a la de una joven llena de vitalidad, pero por dentro, la situación era muy diferente. Aunque la habían llamado símbolo de la eternidad, algo monstruoso había crecido en su interior, una obsesión con la utopía. Incluso ahora, frente a Sergio Maestro, seguía queriendo convertirlo en un sistema, en el maestro de la tierra, en un nuevo dios. Le había bastado poco más de 30 años para convertirse en algo que ya no era humano. No digo esto porque crea que merezco morir por ser un villano. Todo es por tu culpa, profesor. Simplemente ya no quiero que me odies. Entonces, profesor, ¿no es justo que muera aquí y ahora? ¿No debería mi vida estar en sus manos? Porque yo, ya no soy el alumno que usted recuerda. ¿Y qué? Gio, ¿qué había estado escuchando? Preguntó. ¿Acaso no sigues siendo Aera? Debo ser diferente. Así es, no cabe duda. Pero aún así. No huyas. El profesor miró a su alumno con ojos morados. Esta versión de ti sigue siendo tú, ¿verdad? Dan Harron no pudo descifrar qué reflejaban esos ojos. ¿Fue ira? ¿Falta de emoción? ¿Asco? ¿O afecto, compasión, amor? Ella no podía interpretarlo. Podía no ser ninguna de esas opciones, o todas ellas, pero tenía el poder de atraer su mirada y hacer que diera pasos hacia él. Llegados a este punto, supongo que yo también debería contar mi versión de la historia. Si estás dispuesto, te escucharé. No hay necesidad de ser tan rígido. Sergio se encogió de hombros. Es un poco abrumador. No fue nada especial. Retrocedemos en el tiempo hasta justo antes de que Sergio se convirtiera en un auténtico dios. Capítulo 365. Esta fue la época en que Sergio se quedaba en casa y perdedor. Esto no es. Estaba profundamente inmerso en su proyecto de prevención del rey demonio. En realidad, a esas alturas, la palabra prevención ya no encajaba con la situación. Quizás se había acomodado demasiado en su pequeño y acogedor rincón, mientras asaba tranquilamente batatas de todas las variedades. El grupo ya se había transformado en un auténtico ejército del rey demonio. Claro, puede que mis alumnos hayan fundado una secta, pero al menos todavía no han cruzado la línea del todo. Bueno, en realidad, considerando que ya estaban adorando a un don nadie como a un dios, podría decirse que al menos habían rozado ese límite. Pero aún así necesito mostrar algunos resultados antes de que la situación se descontrole por completo. Al principio, Sergio simplemente se había reído entre dientes, pensando: algún día se arrepentirán de esta oscura historia. Pero ahora, él mismo empezaba a sentir la crisis. Al observar con más detenimiento, se veía que los niños no se mantenían en fila por voluntad propia,
sino que simplemente observaban sus reacciones e incluso eso estaba perdiendo fuerza por absurdo que pareciera, su proyecto de convertir a un hombre común en un dios estaba progresando impulsado por esa urgencia. Sergio se volcó en sus esfuerzos artísticos, ojalá apareciera un ninja y me enseñara el jutsu de clones de sombra, y luego desapareciera, pero no fue fácil, Dios mío. En aquel momento, Sergio intentaba encontrar una manera de que tanto él como sus alumnos mantuvieran la cordura la suya, para no descuidarse y provocar accidentes debido al poder abrumador que ostentaba y la de los alumnos, para que no se descontrolaran con sus excesivos juegos de rol. Así fue como se le ocurrió la idea de una técnica de clonación. Por favor, cielos, ayúdame desde el principio. La idea había sido descabellada. Un segundo, yo que, a la vez, seguía siendo el mismo. Como un americano helado caliente, un concepto absurdo y fundamentalmente contradictorio y, sin embargo, Sergio estaba decidido a hacerlo realidad. Este maestro, este clon, era como una cuenta de ahorros. Al igual que Sergio había guardado pequeñas cantidades en tiempos de paz, intentaba almacenar una versión de sí mismo a la que pudiera recurrir en caso de crisis. Pensó en rendirse, pero no pudo. Mis alumnos solo me escuchan a mí, así que tiene que ser algo así para que funcione. Yo también soy de los que ignoran a medias a los demás, así que, por mucho que lo piense, tiene que ser otro Sergio para al menos tener algo de peso. En el camino, intentó algunas cosas descabelladas. ¿Es esto un universo paralelo? Estuvo a punto de invocar a un Gyo de otro mundo. ¿Por qué Sergio es tan insensible? Casi creó una IA totalmente despiadada. Sergio, este es bastante divertido. Incluso estuvo a punto de partirse como una planaria. No, reacciona, Sergio, relájate, relájate cada vez. Sergio tenía que darse una bofetada para recuperar el control de su propio cerebro. Si esto continúa, el futuro estará en peligro. Estuvo a punto de ceder varias veces, pensando, bueno, esto podría funcionar. Pero no se trataba de personalidades múltiples, no era algo que se pudiera borrar o dejar intacto. Era un equilibrio precario. Tenía que reconocer que el hecho de que fuera interesante no significaba que estuviera bien. Finalmente, logró obtener algo parecido a un resultado HM, así que, efectivamente, fui y lo hice. Incluso después de lograrlo, le costaba creerlo, pero esa aclaración de más o menos le dio un poco de margen. La sucesión de acontecimientos había dejado algunas asperezas. En cualquier caso, el resultado fue lo que se conoció como el retrato de Gyo, y tal vez debido a esas asperezas, había algunas rarezas. ¿Qué está pasando aquí? Su apacible retrato comenzó a experimentar anomalías. Nunca había pintado nada parecido. El llamado retrato de Gyo estaba dibujado encima de la cabaña del bosque. La cabaña del bosque le había resultado útil en muchos sentidos. Se la había llevado consigo cuando huyó de la escuela y le había ayudado significativamente con la técnica de clonación. Gracias a ello, el retrato de Gyo también cumplió las funciones de la cabaña del bosque. Naturalmente, el interior de la cabaña y la flora y faunas cercanas permanecieron tal como él las había pintado, pero entonces ocurrió algo extraño. Aparecieron cosas que él no había dibujado ni visto jamás. Esto es, por ejemplo, un capullo de flor que brilla como una estrella, Vía Láctea Merry. Plantas de otro mundo que él nunca había pintado y aún más, árboles de obsidiana desconocidos, frutos incomprensibles con ciclos de crecimiento inciertos. No aparecieron de repente, se asentaron de forma natural, a lo largo de días o semanas, como una marea creciente. Al poco tiempo, Sergio descubrió el motivo. Se había convertido en algo enorme. Me he vuelto demasiado grande. Deben de haberse metido dentro de mí simplemente por estar dentro. El retrato de Gyo era un mundo que se manifestaba de forma diferente, así que era lógico que empezaran a aparecer cosas extrañas en él, quizás incomprensibles para un humano, pero la conclusión era clara. Bueno, es divertido, así que ¿a quién le importa? Era como si pudiera oír cómo la vida se volvía más dinámica. Al menos nunca moriré de hambre. En este desolador mundo apocalíptico, se sentía bastante orgulloso de su instinto de supervivencia al observar con atención
Se dio cuenta de que todo lo que florecía cerca de la cabaña era comestible o digno de ser dibujado incluso en medio del caos. Mantenía claras sus prioridades. Si bien Sergio había dibujado parte de la flora y la fauna él mismo, la mayor parte había aparecido de forma natural. Cuando finalmente descubrió un manantial tan hermoso como una gema, se dio cuenta de que el retrato estaba casi terminado, es decir, tanto el retrato literal como el culto llamado retrato. El brillo deslumbrante de la primavera dejaba claro que los estudiantes estaban decididos a convertir a Sergio en un dios y estaban peligrosamente cerca de lograrlo. Necesito reflexionar sobre esto, por eso soy pésimo haciendo varias cosas a la vez. Mientras se concentraba en crear el clon, había descuidado el mundo exterior. En ese momento, Sergio comenzó a finalizar el trabajo restante. Ahora que había creado al geo más importante, solo quedaba perfeccionar los detalles con sus alumnos. Demasiadas ramas fue una especie de poda. Tener demasiado talento solo complica las cosas, chicos. Se preparaba para dividir sus habilidades y distribuirlas entre sus alumnos, uno como promesa, otro como amigo, otro como castigo. Una vez más, no quería convertirse en un dios. Era ya tenido una especie de despertar. Eunye es solo una civil, así que tendré que limitar su poder, pero Seoe y Aebon parecían más que dispuestos a compartir mi carga. De esta forma, Sergio no se volvería innecesariamente poderoso, y los estudiantes solo cambiarían dentro de un rango limitado. Añadir el retrato de Gyo, además de eso, garantizó por completo su profesión principal. Si me detengo aquí, no debería convertirme en una especie de dios grandilocuente como ellos quieren. Lo mismo les pasa a ellos si esto funciona. Tal vez sus mentes retorcidas se calmen un poco. El único problema era que no se lo había dicho, y ahí está, ahí está. Ah, mierda. El dios del retrato está aquí. No esperaba enfrentarse a la muerte antes incluso de explicar las cosas. Si lo hubiera sabido, les habría informado. No había dicho nada porque estaba seguro de que a sus alumnos no les gustaría el plan, pero resultó ser un error. Sabía que se estaban formando supersticiones a su alrededor, pero no se había dado cuenta de que habían llegado tan lejos y, en retrospectiva, tenía sentido. Sus alumnos controlaban bastante información. Sergio se había mostrado bastante tranquilo al respecto, pero sí. Claro que al final le traería problemas al verlos ahora traer rehenes para enfrentarse a él. Solo pudo suspirar: oh, ser divino, consagranos en tu lienzo. Por favor, dejémonos en un cuadro feliz. Concédenos la vida eterna. Algunos buscaban bendiciones. Esa cosa provocó la caída de la tierra. Es un demonio retorcido, nos arrastrará a todos a la ruina. Si matamos al dios del retrato, la tierra podrá volver a ser lo que era. Algunos exigieron castigo: venid a nosotros. Concedednos una utopía perfecta. Nos lo debes, ¿verdad? Si no quieren ver morir a estos niños, den prisa. Todos se habían reunido, pero incluso entre ellos, sus objetivos eran radicalmente diferentes. Sergio hizo una pausa, preguntándose si realmente pertenecía a ese lugar. ¿Qué debería hacer? Él podía resistirse. Pero estas personas, aunque mezquinas y malvadas, se habían preparado meticulosamente. Tras unos rápidos cálculos, decidió que era mejor dejarles ganar esta ronda para evitar consecuencias peores. No podré aguantar hasta que regresen los niños, pero tampoco tardaré mucho. Incluso si acabo medio muerto ahora, al final podré alcanzar mi objetivo. Mientras no muriera, todo estaba bien claro. El plan se estaba desviando un poco, pero la vida nunca sale exactamente como uno la planea. Eso es lo que la hace interesante. Así que, incluso ahora, Sergio no estaba particularmente sorprendido, simplemente lo aceptó. Felicidad, vida eterna, utopía, ¿eso es lo que quieres? Sí, por favor, dánoslo. Todos ustedes tienen gustos peculiares. Se los comprendía. Tenían miedo. El mundo había cambiado tan repentinamente que su anhelo de seguridad se había convertido en una obsesión incluso antes de todo esto.
La gente recurría a los dioses cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Cuántos fanáticos habrán nacido en este nuevo mundo? Estas personas eran claramente villanos, pero tanto sus orígenes como sus objetivos eran predecibles. Sinceramente, siempre he pensado que ese tipo de cosas suenan aburridas. Sí, lo entendía, pero ser cruel era otra cuestión. Si te provoca indigestión, no me hago responsable. En el lienzo si existe el infierno, allí nos veremos pronto. Intégranos en tu lienzo. Ya que nos hemos encontrado así. Déjenme decirles, había algo que tenía que decir. Esa frase da muchísima vergüenza ajena. ¿Por qué la vergüenza siempre es mi problema? Parece que tienes algo que decir. ¿No te resististe más que eso? ¿A mí? Bueno, desde el principio no tuve fuerzas para hacerlo. No era más que un vago perdedor que se quedaba en casa y no tenía ni un gramo de músculo. Supongo que, como he estado viviendo como Hunter Sergio, con la ayuda de todos esos Gios, se me olvidó. Pero el Sergio que todos conocían, su profesor, no estaba hecho para pelear. Yo era un tipo que daba clases y dibujaba. ¿Qué esperaban? Ah, claro, tenía algunas habilidades especiales. Si las hubiera usado bien, tal vez habría ganado. Pero decirle a un tipo que se ha pasado la vida dibujando bocadillos que de repente pelee. No soy tan increíble. Aunque un cuchillo de pan sea de metal, sigue siendo solo para cortar pan. ¿Qué otra cosa podría hacer? Más importante aún, los oponentes estaban demasiado bien preparados. Él era un productor de apoyo con una habilidad de materiales ilimitados defectuosa. Los que irrumpieron eran luchadores profesionales y había rehenes. Una pelea justa era imposible, así que simplemente tomó la decisión menos perjudicial. En fin, una vez que me convertí en medio cadáver, las cosas se complicaron un poco. Gio continuó: ustedes cometieron algunos errores, algunos incluso absorbieron mis habilidades y debido a eso, el retrato de Gio se corrompió y se convirtió en un sistema, y tardó más de 30 años en recuperar su identidad. Fue corrompido. Supongo que lo que tú considerabas, maestro, y lo que yo consideraba, maestro, no era lo mismo. Por eso, terminaste absorbiendo más poder del que había planeado. No te crié para que te convirtieras en un adulto tan aburrido. Aún así, fue una suerte que hubiera restringido los poderes usando promesa, amigo y castigo. Si hubieran surgido versiones descontroladas de Sergio, la Tierra habría estado condenada. Se alegró de haberse preparado con antelación. Al menos todos mis alumnos se convirtieron en figuras políticas importantes. Eso me enorgulleció. ¿Hubo otras partes del plan que fallaron? Ah, claro, como cuando se creó el sistema a través de tu promesa y, como resultado, se borraron los recuerdos. Eso. Intenté regalar bocadillos, pero mientras no estaba, todos ustedes decidieron pagarlos. Yo solo iba a repartirlos y es un poco gracioso que hayas terminado tomando más de lo que yo pretendía darte. Danjara, que guardó silencio por un momento, volvió a hablar en voz baja. Entonces, ¿eso significa que tus recuerdos también fueron pagados como parte de la promesa? Es cierto, pero no pasa nada, me devolvieron el dinero. Lo siento. ¿Me has oído bien? Espera, ¿estás diciendo que la promesa de la eternidad se ha roto? Eso también, siguió, retomando su papel de profesor, explicó con calma. ¿Ves esto? Sacó un sello. Si realmente me estabas vigilando, me pregunto si esto figuraba en tus informes. He oído que algunas personas de tu entorno reciben cartas con ese sello. Sí, esto es lo que obtuve a cambio. Colocó el sello sobre la mesa. Dicho de otra manera, es como recibir un reembolso de impuestos después de haber pagado de más, pero en lugar de dinero en efectivo, llegó en forma de un vale de regalo con intereses. Creo que entiendo lo que dices. Así funcionan la realidad y el misticismo. Solo se pueden intercambiar regalos y pagos equivalentes, pero con este sello, podía repartir regalos libremente desde dentro del retrato. Sin el sello, todos los regalos exigían una devolución. No lo había comprobado, pero presentía que romper esa regla no acabaría bien para ninguna de las partes. Así funcionaban las reglas místicas.
Cualquier desequilibrio conllevaba una penalización y, sinceramente creo que recibí un poco más en el reembolso, probablemente por eso el sistema, más familiarizado con las leyes místicas que yo, a quien le habían borrado la memoria, le había obsequiado el sello o, para ser más precisos, había moldeado su valor de reembolso. De esa forma, para facilitar su uso, supongo que se podría decir que incluso el sistema se convirtió en una especie de maestro para mí una vez que me acostumbré a las reglas místicas. Empezó a hablarme mucho menos, nos llevábamos bastante bien, sí, supongo que sí, aunque sigue siendo un poco ridículo con su habitual rostro inexpresivo. Yo miró a Dan Harrow. ¿Puedes creer que todo lo que intentaba evitar terminó sucediendo de todos modos? Había intentado no vincularse con un yo de otra dimensión, intentó no convertirse en una IA despiadada, intentó evitar que su ego se fragmentara y sin embargo, lo había vivido todo en primera persona además. La versión del sistema de Sergio no tenía ninguna empatía, no se fusionaba conmigo en absoluto. Supongo que eso también influyó en ti, pero sí. Supongo que en la práctica un sistema como el de un libro de texto era más útil que un retrato que dejaba caer bocadillos y aparecía en callejones. Por favor, no lo digas así. En fin, quizás el sistema estuvo de acuerdo. Ya que se negó a fusionarse, pensé que de mi ego dividido nacería un segundo Sergio, pero no, en su lugar obtuve un Sergio con inteligencia artificial. Nuestras perspectivas opuestas también ralentizaron mi recuperación, por supuesto. También había otras razones, pero bueno, Gio parpadeó lentamente al final. Algunas de mis cosas se hicieron realidad, probablemente por eso no estoy enfadado. Éramos, Dan Harrow dijo en un tono plano y sin emoción. Nos pasamos completamente de la raya. Todo el mundo vive así. Para crear el sistema, te torturamos durante días sin dejarte morir. Todo fue por egoísmo, nos enseñaste tan bien. Y sin embargo nos convertimos en tan malos adultos, y eso parecía. ¿No eras tú el capa negra que castiga a los malvados? Bueno, hubo algunos incidentes de ese tipo, pero es una especie de rumor distorsionado. Aceptaré mi castigo, por favor, démelo. Gio dudó, y finalmente habló. ¿Tengo que hacerlo? ¿De verdad tengo que ser yo quien haga esto? Ya he trabajado duro como sistema durante más de 30 años. ¿Qué más quieren de mí? Escucha, era el castigo, era un trabajo emocional, es decir, ¿cuál es el castigo ideal? Si alguien te pega, ¿devolverle el golpe es justicia? Si alguien arruina una familia, ¿arruinarle la vida es justicia? Incluso establecer esos criterios es presuntuoso, ¿no? Gio se volvió un poco más sincero. Principalmente, estoy cansado. Yo, lo entiendo, pero, esto no me beneficia en nada. Ya lo hemos hablado. ¿De verdad necesitamos hablar de castigos ahora? Sé que esto no encaja con tu temperamento, pero aún así me ves como demasiado blando. No se trata de temperamento, sino de estado de ánimo, y ahora mismo, simplemente no estoy de humor. Pero usted sí cree en la justicia, ¿no es así? Concretamente, me refiero a ese tipo de justicia en la que no tengo que mancharme las manos de sangre, como cuando un delincuente es alcanzado por un rayo en la calle. Entonces es más bien un gusto específico. Soy un adulto cobarde que evita las cosas desagradables siempre que puede, aunque sea justo. No me gusta ser quien impone el castigo. Gio preguntó, ¿quieres que haga todo ese trabajo emocional que requiere mucho esfuerzo y no me reporta ninguna recompensa? ¿Hablas en serio? Sé que te has portado mal, sé que los adultos que se portan mal necesitan ser reprendidos tarde o temprano. Simplemente no quiero ser yo quien lo haga, solo imaginarlo me agota. ¿Es eso una tontería? No, yo no lo sé. Creo en el karma, confiaba en que las leyes del misticismo infligirían el castigo en el momento oportuno, probablemente. ¿Esto es la muerte? Maullido. ¿Un alma? De vuelta en la tierra, Ho-Jun sintió un escalofrío repentino que la recorrió. Algo se siente ominoso. Alguien se le acercó. Apóstol, ¿sucede algo?
No, señora Canaria, además, no soy un apóstol, nuestros seguidores están esperando. No. Yo, los discípulos del retrato han presentado una nueva petición. Vamos, la respuesta surgió casi por reflejo. No tenía intención de hacerlo, pero Ho Yun no soportaba ver cómo esos parásitos sin escrúpulos seguían explotando a su pobre amigo. Ignorando el leve remordimiento que sentía, se movió y lo lamenté de nuevo: el apóstol está comiendo. Ah, el apóstol del retrato. Inmortalícenlo en el lienzo. De nuevo, y lo decía en serio todos. Por favor, tomen asiento. Él realmente no quería que esto sucediera. Capítulo 366. A diferencia de Yoo Seonbon, que no estaba en condiciones de escuchar historias del pasado, Ho Yun ya había oído el nombre por antes. No. No solo había oído hablar de ello, incluso había recibido ayuda de ello. Por eso, cuando la promesa de la eternidad se rompió y recuperó la memoria, no pudo evitar sentirse aún más conmocionado. Señor Hyo, ¿qué demonios está pasando? Ho Yun, quien instintivamente le había gritado a alguien que ni siquiera estaba allí, hizo una mueca y dejó escapar un gemido. A juzgar por la ausencia de una carta, parecía que Hyo no podía usar fácilmente sus poderes dentro del jardín del placer, y dado que esto era la tierra, y nada menos que dentro de una casa, era imposible que respondiera a una llamada sin dudarlo un instante más. Ho Yun se dirigió al gremio de coleccionistas. Señor Ho Yun, disculpen la visita repentina, pero ¿ustedes también? Si te refieres a los recuerdos de hace unos 30 años, sí. Han vuelto. Parece que la población en general se encuentra en una situación similar. No es de extrañar que las calles estuvieran hechas un caos de camino aquí. Lo único positivo es que los recuerdos recuperados parecen centrarse principalmente en la religión del retrato. Dado que era una de las pocas religiones bien vistas en aquel entonces, es poco probable que veamos a la capa negra o a la asociación siendo apedreadas en las calles. Exacto. El hecho de que incluso alguien como yo recuerde haber recibido ayuda habla por sí solo. En aquel entonces, Corea tenía un ambiente fuertemente xenófobo. Ho Yun, con su apariencia extranjera, había sido severamente marginado incluso desde muy joven. Sin embargo, el grupo que generosamente había compartido comida y salvado a personas de monstruos, incluso personas como él, no era otro que la religión llamada retrato. Poco después de la visita de Ho Yun, los pocos miembros que quedaban del gremio de coleccionistas se reunieron de inmediato para una sesión de emergencia. ¿No hay forma de comunicarse con la gente dentro del Jardín del Placer? Escuché que el equipo de la asociación podría haber funcionado, pero incluso eso se ha vuelto poco fiable últimamente. Los cazadores que se adentraban más en el terreno provocaban que el equipo dejara de funcionar. A veces funciona, a veces no. Lo sorprendente es que ni siquiera han llegado cartas de la capa negra. El señor Ho Yun mencionó que no ha habido ningún contacto, ni una sola carta. Si los poderes de la capa negra están bloqueados, definitivamente esta no es una mazmorra cualquiera. Además, la promesa del director se rompió. En otras palabras, incluso el director de la asociación ha sufrido daños. Por lo tanto, debemos prepararnos para lo peor en lo que respecta a la situación de nuestro maestro de gremio y cazador Sergio. ¿Y qué hacemos con retrato? A medida que cambiaba el tema, los miembros del gremio sopesaron sus opciones. A juzgar por la rapidez con la que están reaccionando el gobierno y la asociación, parece que tenían alguna idea de que esto podría suceder. Más allá de la mera sospecha, es evidente que se prepararon para ello. Están movilizando a la gente, y eso requiere importantes recursos. No se trata de una reacción improvisada. Incluso sin el director, emitieron un comunicado oficial. Al parecer, la pérdida de memoria se debió a la promesa de la eternidad, y gracias a eso se creó el sistema. Dado que fue una época que se benefició de los símbolos de la eternidad y su sistema, la gente parece estar aceptándolo gradualmente. Probablemente el gobierno solo quiere calmar la confusión rápidamente. Eso también. Pero parece más bien que están intentando justificar la promesa de la eternidad. Antes de que crezca el descontento público, basta con ver la rapidez y los medios de esta campaña mediática. Sin duda le están dedicando mucho esfuerzo. Aún así,
El gremio de coleccionistas no podía permitirse bajar la guardia, pero la respuesta hacia Portrait ha sido extremadamente pasiva. Recibimos un informe del equipo de Sitio 28. Los seguidores de Portrait han comenzado a expresar sus opiniones nuevamente. ¿Qué afirmaciones? ¿Qué podrían afirmar a estas alturas? Que la religión lleva décadas obsoleta. Por lo visto, veían al dios del retrato como la capa negra. Un miembro más joven del gremio preguntó. ¿Qué rasgos comunes comparten que todo el mundo que los conoce parece saber? Era una religión extinta de hace 30 años, y ni siquiera tuvo un final feliz. Yo también tengo curiosidad por lo que he oído. No fue una disolución pacífica. Fueron atacados. Que una religión así resurja ahora es difícil de creer. Los miembros del gremio de mediana edad asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Bueno, quiero decir, ambos tenían el mismo motivo artístico y eran generosos con la comida. Exacto, como mínimo. Nunca dejan que la gente muera de hambre. Recuerdo preguntarme cómo conseguían almacenar tanta comida en aquella época, con tantas zonas contaminadas y constantes incursiones. La agricultura era prácticamente imposible, ¿verdad? Fue extraño. Incluso dulces poco comunes como el chocolate seguían apareciendo, o cosas como crema fresca, mantequilla, pasteles. Por eso, los seguidores del retrato tenían una fe inmensa en su Dios en una época en la que todo el comercio se había derrumbado. Tales cantidades ingentes de chocolate no podían explicarse a menos que hubieran sido producidas milagrosamente en lo que bien podría haberse llamado una gran hambruna. Era natural sentir gratitud al oír todo esto. Un empleado más joven ladeó la cabeza entonces. ¿Eso es todo? ¿Solo su generosidad con la comida? También estaba el arte, ¿recuerdan? Las pinturas se podría argumentar que simplemente tenían rasgos divinos similares, ¿no? Bueno. ¿No exactamente? No hay muchos dioses que abran atajos en mazmorras con pinturas o que dibujen monstruos que ayuden a los humanos. Había un rasgo distintivo. El jefe de departamento de mayor edad sonrió. Su dios siempre vestía una capa negra. Podríamos haber empezado por ahí. No habríamos tenido que pasar por todo eso. Bueno, de vez en cuando aparecen dioses con forma humana y encapuchados. En ese momento, Ho-Jun intervino con su característica sonrisa sincera. Si no recuerdo mal, ni siquiera los altos cargos de retrato sabían qué aspecto tenía el Dios viviente. Quienes ahora se hacen llamar los símbolos de la eternidad jamás lo revelaron públicamente, pero ¿no era de dominio público que veneraban a un humano como a un Dios? Si lo mantuvieron oculto, ¿cómo se supo eso? Yo mismo desconozco los detalles, pero al parecer, de vez en cuando, se veía al dios del retrato paseando envuelto en una túnica negra. En aquel entonces, bueno, supongo que, la sonrisa de Ho-Jun se desvaneció torpemente. Supongo que en aquel entonces no parecía tan inhumano como ahora. Los miembros del gremio de coleccionistas asintieron con calma, pero Ho-Jun, quien había sacado el tema, se sentía incómodo. Le entristecía un poco que alguien que alguna vez se había considerado un ser humano normal se hubiera convertido en algo completamente distinto. Borrando rápidamente la expresión, Ho-Jun preguntó. Pero aún así, eso por sí solo no basta para probar que el dios del retrato era humano, ¿verdad? ¿Alguien sabe algo más concluyente? No es muy conocido, ya que era algo interno de la secta del retrato, pero toda su doctrina giraba en torno a elevar al dios del retrato a un verdadero estatus divino. Un miembro del gremio se rascó la cabeza. Todavía lo recuerdo, ya que vivía en la zona donde tenían su sede. Seguro que vivías en la región central. Si la sensación era que querían convertir al dios del retrato en el legítimo gobernante de la tierra, digno de divinidad, y permanecer como sus precursores o sus amados seguidores. Francamente, eso da un poco de miedo. También hubo reacciones adversas. No sé dónde ni cómo empezó,
Pero corrían rumores de que el dios del retrato había causado la gran catástrofe. Esa es una opinión extraña en aquel momento, la gente solo quería a alguien a quien culpar aunque no tuviera sentido. Necesitaban una pizca de esperanza. Así son los seres humanos. ¿Qué clase de esperanza es esa? Realmente no la veo. La esperanza en el dios del retrato generalmente se dividía en dos categorías. Eran sencillos. Un bando quería construir su propia utopía creando un dios al que pudieran atribuirse como propio. El otro quería cargarle a la deidad de Portrait todos los pecados y responsabilidades. Entiendo lo de crear una utopía, pero ¿qué esperanza hay en culpar a un dios? Es obvio. Si todo es culpa de Dios, entonces tal vez las cosas mejoren si lo matan o si lo ofrecen como sacrificio para salvar al mundo. Entiendo la lógica, pero aún así me parece incorrecto. Otro miembro del gremio frunció el ceño al final. Solo se trata de echarle toda la culpa a una persona inocente, ¿verdad? Como un niño haciendo una rabieta, exigiendo que lo arregles, porque puedes y debes hacerlo. En resumen, si para convertir a una persona normal en un dios, habría necesitado todo tipo de manipulaciones místicas, rituales de fe. La carga debió ser inimaginable. A nadie le importaba. Es un milagro que no llegaran al extremo de los sacrificios humanos. Considerando el estado del mundo en aquel entonces, sé que el mundo sigue siendo un caos, pero los primeros días de la catástrofe cuanto más oigo, más me suena a novela de terror. Es un milagro que la humanidad no se haya extinguido en ese preciso instante. Un miembro del gremio que estaba clasificando los informes de campo hizo una mueca antes de hablar de ética y todo eso. Hay algo que deben ver. Exactamente a las 3:36 p.m. de hoy, hace apenas unos instantes, hubo contacto entre antiguos seguidores de Portrait y actuales entusiastas de Black Cloak. ¿Contacto? ¿Qué tipo de contacto? No suena nada agradable. Incluso podría acabar en una pelea. ¿Por qué pelearían personas que adoran al mismo Dios? A los grupos religiosos siempre les encantan las luchas internas. Basta con mirar a la Iglesia del Sol. Eso lo dice todo sobre la fe. En serio, ¿por qué? El jefe de departamento, que ostentaba tanto el poder como la responsabilidad, suspiró y casi rompió a llorar. De acuerdo, aunque adoren al mismo Dios, si su actitud y devoción difieren, entonces, por supuesto, podría haber una pelea. Probablemente se consideren blasfemos el uno con el otro. Un bando se resiente de que se trate al Dios como una simple obra de arte, mientras que al otro le molesta que haya quienes se aprovechen de su patrimonio vivo. Los entusiastas de Black Cloak son simplemente eso. Entusiastas. No esperaban nada del capa negra. Realizaban buenas obras con la esperanza de recibir sus regalos, pero incluso sin ellos eran felices simplemente estando cerca de la obra de arte que era la capa negra. Pero los seguidores del retrato no se conformaron con eso. Querían una respuesta de su Dios. Habían construido toda su religión sobre la base de recibir amor y favor del Dios retrato, y lo veneraban con devoción. Esto no va a terminar bien, pero ¿no se vería raro si el coleccionista interviniera? Exactamente. Oficialmente, Hunter Sergio es miembro del coleccionista, no de la capa negra. Aunque parezca que Hunter CEO sirve a la capa negra. Sí, sería extraño que el recaudador se inmiscuyera en una disputa religiosa. No hay precedentes. Siempre nos hemos mantenido al margen de la fe y los grupos religiosos han hecho lo mismo. Sería absurdo que un gremio que considera la divinidad como arte se aliara de repente con una iglesia. Sergio es la única figura con rasgos sacerdotales que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con este lío religioso? MMM. Todas las miradas se dirigieron a Ho-Jun. Pero él ya se había resignado hacía unos minutos. Sencillamente, no había nadie más adecuado. No era un bloque de poder como el gremio, ni un funcionario claro, solo un administrador de afiliación ambigua. Y el cazador al que servía era conocido como el apóstol de la capa negra. Por no mencionar que ya he tenido la oportunidad de conocer a los aficionados durante el incidente del jardinero. Con ese pensamiento en mente, Ho-Jun esbozó su característica sonrisa. Intentaré hablar con ellos. Y así se decidió. ¿Hemos tenido noticias del señor Ho-Jun? Estaba a punto de presentar mi informe. Acaba de llegar una noticia o, más rápido de lo esperado. ¿Cuál es la situación?
Él dice, por favor, sálvame. ¿El jefe de departamento puso cara de desconcierto? ¿Está pidiendo refuerzos? ¿Quizás fue un error enviar a un civil a un nido de fanáticos? No, no es así. ¿Qué demonios pasó? El señor Ho Yun es de los que nunca se quejan a menos que sea algo grave. ¿Acaso pasó algo realmente malo? No, no es eso. El miembro del gremio negó con la cabeza. El conflicto se está calmando poco a poco. A los que estaban demasiado obsesionados con conseguir algo de la capa negra, o a los viejos creyentes que se alteraron demasiado, ya los ha tranquilizado. Vaya, ¿hizo todo eso? Enviamos a algunos empleados por si acaso. Al parecer, lo resolvió todo él solo. Nuestro personal ni siquiera tuvo oportunidad de intervenir. Todos estaban tan concentrados en el apóstol de la capa negra, que los ignoraron por completo. Nuestros agentes de campo están muy nerviosos porque el ambiente era muy tenso. ¿Y qué está pasando ahora? Logró calmarlos, moderó el ambiente y encontró un punto intermedio. Los entusiastas accedieron a practicar su fe con mayor reverencia, y los antiguos creyentes acordaron no esperar una recompensa divina. O el jefe de departamento dejó escapar un suspiro de admiración. En realidad fue un resultado bastante bueno. Los entusiastas actuales obtendrían más estructura de los antiguos creyentes, y estos últimos sufrirían menos castigo divino por estar excesivamente obsesionados. Por supuesto, aún existen algunas preocupaciones, pero para alguien que solo lleva una semana ahí fuera, el Sr. Ho Yun lo ha hecho realmente bien. Mientras evitemos que la situación se descontrole, podemos manejarlo. Eso parece nada de derramamiento de sangre, ¿verdad? Algunos fanáticos fueron demasiado agresivos, pero la mayoría de los entusiastas actuales y los antiguos creyentes son ciudadanos de primera clase, así que, al final, lucharon con sus bolsillos como era de esperar de los privilegiados. Incluso su estilo de lucha es admirable. Usted también es un ciudadano de primera clase, señor. No soy pobre, claro, pero ya he visto a esos fans de la capa negra. Están en otro nivel, en otro universo. No hace falta entenderlos bien. El empleado se encogió de hombros. Aún así, dicen que persisten algunas disputas menores. Unos cuantos creyentes de la vieja guardia, especialmente obstinados, que también son ciudadanos de primera clase, han alzado la voz. Al parecer, son extremadamente difíciles de tratar. Incluso hubo informes sobre individuos más peligrosos, de esos que ni siquiera podían describirse como fanáticos, iban mucho más allá. No solo están enfadados, son fríos, calculadores y dan miedo. Algunos parecen realmente peligrosos. El jefe de departamento preguntó. ¿Entonces solicitó refuerzos? ¿Deberíamos desplegar el equipo de combate? No dijo que si intervenimos con la fuerza, la situación se descontrolará. A quienes provocan problemas con dinero y poder aún se les puede manejar diplomáticamente, así que no deberíamos intensificar la situación. ¿El señor Ho Yun dijo eso? En esencia, si en resumen, no pidió un equipo de combate. De hecho, advirtió en contra de ello. Entonces, ¿qué pidió? ¿Por qué dijo, sálvenme? Bien, el empleado, con los labios torcidos en una sonrisa forzada, continuó con voz monótona. Dice que está a punto de convertirse en el líder de una nueva religión. Él quiere ser rescatado. ¿Por qué? Lo está haciendo muy bien. El miembro del gremio sonrió cálidamente. Simplemente envíen seguridad. Yo también pensé lo mismo. Con ello, ambos concluyeron la breve reunión, animados por un sentimiento de camaradería. Visa Beul, tras recibir el informe a través del sistema de comunicación de la asociación, asintió con la cabeza. Parece que la situación en Corea se está estabilizando. Eso es un alivio. Entonces es hora de que cumplamos con nuestro papel. Sonrió al mirar a Aram, que sostenía la luna en sus brazos, y al dragón rojo enroscado alrededor de ambos. A veces, el instinto es más importante que los cálculos. ¿Quién iba a imaginar que nuestro pequeño amigo sería tan capaz? Hace calor. Oh, vamos, ustedes dos parecen llevarse de maravilla. Dije que hace mucho calor. Bueno, encontramos la respuesta, así que quizás deberíamos ser un poco indulgentes. Riendo entre dientes, se volvió hacia Yoo Seonbon. ¿Puedes encargarte de ello?
Al fin y al cabo. Soy miembro del gremio de coleccionistas. Bien, vamos a enseñárselo a los sacerdotes del culto de la luna. La mirada de Bisabeul se posó en la corona de flores y en la carta que Yoo Seonbon sostenía en sus manos. Parece que habrá que analizarlo. Fue un momento que los acercó un paso más a la respuesta.